Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días, Consuelo, buenos días, Nicolás, y buenos días a todos los campeones. Porque habrá muchos campeones que no escuchan, ¿no? ¿no? Católica, de Colo-Colo. Sí, obvio. Habrá muchos campeones que no escuchan. Porque ¿no? podríamos hablar de Colo-Colo también. Entonces, así como la más pícara, ¿cómo estuvo anoche, campeones? Así como... No, tranquilo. Todavía... nos queda abierta la puerta al locutorio, si fueran tan amables. Oye, los campeones. Los Estuvo campeones. Estuvo bueno. Oye, por la boca muere el pez. Qué terrible. ¿Cómo lo habrán retado en la casa el campeón? Cada uno piensa las cosas desde un lado. Desde algún lugar. Desde algún lugar las mira. Yo me declaro inhabilitado. Sí. Porque sí, está bien. Yo me declaro inhabilitado. No, pero estoy muy preocupado una cosa es la incorrección política. porque una de mis hijas es muy amiga de los campeones, entonces me declaro inhabilitado y preocupado. Digamos. Se declara triplemente preocupado. Triplemente preocupado, sí. Usted sabe que eran 3 por día. Triplemente preocupado. Sí. Ese es campeón sudamericano. Sí. ¿Vieron? No, el nivel de incorrección política del ministro de Educación. Sí. Se esperaba. Él mismo lo había dicho. Sí, sí. Porque era su estilo. Me calza, pero parece que se lo olvidó que estaba en la radio. Me calza, claro, el estilo de las columnas, pero finalmente las entrevistas son las entrevistas. Incluso las declaraciones respecto del lucro. Está bien ser políticamente incorrecto, pero no cuando tienes una marcha esa semana. La verdad es que la provocación la provocación por darse el gusto de ser deslenguado e ingenioso. No vale la pena, no va. A mi juicio no va con el cargo porque tiene costos para la gestión del gobierno. O sea, uno no está ahí para su propia gloria. No digo que él busque eso, pero digo que uno se tiene que poner al servicio de los objetivos que tiene la organización en la que participa. Y en este caso, él es un jugador de un equipo que se llama el equipo del presidente Sebastián Piñera. Salvo que... Y creo que no le hace un favor a ese equipo en particular. Salvo que, y es lo que yo creo, que es parte de la estrategia. Porque un tipo que tiene fama de ser un tipo inteligente, un tipo preparado, lo sabemos, yo no soy de los que creen que se les sale. Uno se le puede salir una vez, 2 veces, pero la tercera es aparentemente una tendencia, y yo creo que va a ser su estilo, va a ser meditadamente su estilo de operación. Así debe ser capaz de operar, porque yo soy de los que cree que la gente tiene que jugar como sabe jugar, impostar personajes, y a lo mejor esta es la forma en que vamos a conocer al ministro de Educación. Ahora, que es irónico, que le gusta hacer del lenguaje, que le gusta su provocación, vamos a verlo por sus resultados después de que pase. Yo no sé que necesariamente, no es objetivo, no es evidente que esto le haga daño a su gestión. La mirada más tradicional que tenemos de un cargo como este es que hace daño. Pero en una de esas nos sorprende. Por eso yo quiero aquí poner stand-by y mirar un poquitito qué es lo que sucede con Gerardo Varela y su estilo al dirigir un ministerio. Oye, un auditor nos dice que por favor demos un poco de contexto de qué estamos hablando. Perdonen. Sí, a uno le suele suceder. Aquí no es tradicional la conversión previa. A ver, en el día de ayer el ministro de Educación, Gerardo Varela, dio un montón de entrevistas. Este programa está a su servicio, señor auditor. Usted mándenos el mensaje. Estamos para servirle. Y le hacemos su programa personalizado. A ver, ¿qué sucedió? Estuvo dando una serie de entrevistas en el día de ayer a propósito del proyecto de ley de aumentar la gratuidad. O sea, sí, aumentar la gratuidad a un 70% en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica. Paréntesis, asunto que va a provocar ahí uno que otro problema, incluso amenazas de ir al Tribunal Constitucional porque sería solo para los egresados de la educación técnica, los que tendrían limitada la posibilidad de ir a las universidades tradicionales. Claro, pero las universidades tienen cobertura de 60 y los CFT y IP, por esta nueva ley que se aprueba, tienen cobertura hasta el 70% de las personas más vulnerables. Que estén en instituciones sin fines de lucro. Ah, bueno, sí. Porque es que en este caso era la explicación, porque en ese ámbito
no estaba prohibida el fin de lucro. En la formación, en la educación técnica no estaba prohibido el fin de lucro. No estaba prohibido, pero no podías participar en la gratuidad. Exactamente. Había un pequeño espacio de la gratuidad desde antes. Por Bueno, eso. pero la cosa es que se plantea que quizás hay una discriminación y hay que ver si eventualmente la oposición va al Tribunal Constitucional porque en un caso es para el 70% y en las universidades donde también hay carreras técnicas. Desde Educación, el subsecretario dice que las circunstancias de las carreras de las universidades son muy diferentes a los IP y a los CDFT, pero bueno, va a haber un debate ahí. Y retomo con Varela, estaba promocionando este tema, estuvo en un montón de canales y en radio, y en Radio Universo, salen estas declaraciones ¿Qué le preguntaba a propósito de la educación sexual? Entiendo que le pregunta. Es que son dos declaraciones. Una que tiene que ver con el lucro, su opinión respecto del lucro y la educación. Hay una marcha, la primera marcha del año de los universitarios, ahora en la semana, marcha que Jueves, está autorizada. Mañana jueves 19 de abril. Y él dice que, en términos generales, era una persona que no está en contra del lucro, digamos, y ocupa una mala figura que dice, es como cortarle, si los niños roban en los supermercados, le va a cortar las manos a los niños, dice. Obviamente que esa no es la solución. Ya. Ok. Y después le hacen preguntas sobre el tema de la educación sexual. Dispensadores de condones en colegios. Exactamente. Ese es el contexto. Y ahí él dice que eso habría que pensarlo más, porque eso depende de cada padre, que él no, algo así como no soy yo quien para, yo lo leí, no lo escuché, no soy yo quien para... Parece que el orden fue al revés, parece, ¿eh? Parece que fue al revés. Primero en el fondo, primero le pregunta por educación sexual, él da el caso, él habla de que le compra condones a sus hijos. No, porque dice, yo no sé si sería partidario de ponerle a todos, porque aquí cada padre tiene la libertad de educar, pero yo los míos se los compro, porque me da vergüenza cuando Chile... Dice, yo soy muy liberal, yo tengo una forma muy liberal de educar a mis hijos, pero acá, en el fondo, esto es un rol de las familias también, esto es algo en que las familias tienen que estar muy presentes, y pone su caso... Entonces, que él le ha comprado a sus hijos porque les da vergüenza cuando eran chicos. Que les da vergüenza ir a la farmacia y él agrega. Y ahí tira la talla. Claro, que usaban 3 o que les compraba de a 3 porque eran unos campeones. Pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de 3 parece. Esa fue la frase textual según cito de las últimas noticias. Bueno, que no sé si la portada del Luna. No, se salvó la portada del Luna. ¡Wow! Se salvó la portada del Luna. No es un ministro tradicional en sus dichos ni en su tónica, pero también hay que decir algo que a mí me pasa, más allá del caso Varela, educación, condones, en muchas sociedades, que a lo mejor para muchos no será deseable, esto no sería ni noticia. Tenemos muy poca tolerancia al humor. Creo yo, más allá de este caso que dirá, esto no es para el humor, esto el ministro de Educación no tiene que ser un humorista, pero nos cuesta el humor, nos cuesta, creo yo, en general. Ahora no me hagas sacar el pañuelo. Ya, me parece que el humor... Dale. No entendí. Me perdí. Pañuelo feminista. Ponerte el pañuelo. Es que sacar el pañuelo, tengo que ponerte el pañuelo. Claro, sacar el pañuelo de la cartera y ponérmelo al cuello. Claro, exacto. Tenemos un chiste acá interno, donde Matías me molesta que cada vez que yo me pongo a defender derechos de las mujeres, me pongo un pañuelo al cuello. Entonces, yo creo que sí sería tema, mi queridísimo Matías. ¿Sobre? Porque es un comentario súper machista también. Puede serlo, sí, puede serlo. Yo dije que... yo callo. El Nico se le eriza. No, es que gané una apuesta. ¿Ah, qué? Gané una apuesta. No, después te cuento. Consuelo, gané una apuesta. Tuve el cuidado. Consuelo. Me provocaste para que yo dijera algo. Pisé un palito. Fue del río. Consuelo, tuve el cuidado de decir que no era el caso Varela, el caso de los condones, donde que en general a nosotros para el análisis nos cuesta el humor. Sí. No para este caso, porque este caso efectivamente yo creo que tiene un tinte machista. Si fuese al revés, ¿diría eso de sus hijas? Sí, ahora... Varela, estoy ganando más apuestas. Estoy ganando más apuestas. Nico, nos estamos vengando de ti porque tú ayer entrevistaste al presidente del director de TVN y nosotros con Matías no pudimos hablar. Varela, así que ahora que tú declaraste que no vas a opinar, exactamente. ¿Alguien diría eso de una hija? ¿Lo dice de un hijo? ¿Lo diría de una hija? No. Yo dije que no iba a opinar porque me declaré. No, opina nomás. Parece que voy a ganar una apuesta yo ahora. Yo más allá de ¿Le dirías eso de una hija? Varela, ¿quién? ¿Tú dirías eso de una hija? ¿De un hijo? Pero ¿de un chiste? No, de un hijo ni una hija diría eso yo. Entonces, en privado es un chiste que probablemente uno pudiera decir. Es plausible. Machista, ya, es brutalmente machista. Ya. El chiste. Sí. ¿Cuál es la apuesta que ganaste entonces?
Que ustedes iban a decir eso. No que yo no opinara. Oye, en todo caso, el ministro Varela... iba a decir lo que dije, No, decir lo que exactamente. Más allá de mis dichos de hoy, una frase dice Varela, más allá de mis dichos de hoy, una frase innecesaria. El tema de fondo es que no se trata de una confrontación valórica, sino de un tema de salud pública que nos debe convocar a todos como país. En los colegios es un tema que se aborda con toda la comunidad escolar, padres, apoderados, alumnos, profesores. Actualmente hay una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y Educación, dijo. Estupendo, eso es lo relevante. Ha habido también el ministro Santelice, el ministro de Salud, tuvo que salir a aclarar declaraciones, se le corrió una coma, claro, dijo que dando cuenta de un problema que sí es serio y que muchas autoridades vienen advirtiéndose mucho rato. Y que ojalá en vista del error de decimales, de hartos decimales, pero no importa, el ministro Santelice, no lo dejemos de lado y no pensemos que es menor, digamos. O sea, es un tema muy complejo el aumento del contagio en SIDA en este país. De nuevo nos ponemos en contexto. El ministro dijo que Chile estaba sobre la media mundial y la verdad es que la media mundial a ver, no me acuerdo si dijo que era 1,3 o 1,2 y que Chile estaba en 2, algo. Bueno, la media mundial es 13. Entonces falta una coma en el medio, digamos. Pero de todas maneras, la tasa de crecimiento del contagio del VIH es brutal, sobre todo entre jóvenes y mujeres. Es un avance impresionante y hay políticas de Estado que no se han llevado a cabo, que ahí yo tengo lo mismo, podemos discutirlo cuando quieran, no sé si esta es la ocasión, respecto a si es más promoción del condón o de otras cosas, o también tiene que ver con ciertas conductas. Oye, a propósito de eso, viene una carta del presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, de Rafael Caviedes, en el diario El Mercurio de hoy, sobre el avance del SIDA en Chile, ese es el título, y recopila algunas informaciones sobre este mismo tema y la importancia de la prevención, evidentemente desde el punto de vista de proteger la salud de las personas, pero como la percepción de riesgo ha bajado tanto en la medida que... es el tema de la percepción de riesgo. El VIH-Sida se convierte en una enfermedad crónica por el acceso a los medicamentos. Él también lo plantea, no lo dice con todas sus letras para no ser políticamente incorrecto, pero desde el punto de vista de la economía, de la salud pública en esta enfermedad. Y dice que evidentemente valoran el financiamiento público del tratamiento del VIH-Sida en FONASA, en ISAPRE, sea a través y que esto sea a través de las garantías explícitas de salud, del antiguo auge, ¿verdad?, del GES. Pero dice, esto se traduce en un gran esfuerzo económico para el país y que hay un estudio de Senabast de febrero de este año que muestra que los medicamentos para tratar el VIH encabezan la lista de gastos de medicamentos del sector público, con un 11% del gasto total en el 2016. O sea, en lo que más gasta Senabast en comprar medicamentos, un 11% es para medicamentos del VIH-Sida. Y dice que en ISAPRES, no en FONASA, en ISAPRES, el VIH-Sida es la patología GES de mayor gasto. Alcanza un 20% del total del pago que hacen las instituciones por concepto de GES, pero que aún así es solo utilizado por un 1,8% de pacientes. O sea, un 1,8% de pacientes de ISAPRES corresponden a un 20% del total de pago que hacen las instituciones por GES. Ante lo que dice, básicamente, esto es una patología cara, además es cara, entonces, por Dios que es importante la prevención, porque es un gasto para el Estado gigantesco si es que no se hacen campañas a tiempo, profundas, y que las personas entiendan que, claro, se puede vivir con VIH-Sida, pero que es un costo también para todo el país. Pero antes que la prevención, no es imposible tener conciencia de la necesidad de prevención si tú no tienes percepción de riesgo. Y esto me trae a la cabeza otro tema que no tiene que ver con la salud, el SIDA y eso, pero que también nos dijeron las autoridades encargadas del tema que la percepción de riesgo, ahí estaba el problema, que era en el consumo de marihuana. ¿Te acuerdas? Del CONASE, creo que fue Francisca Florenzano, si no me equivoco, en el gobierno Piñera anterior, haberle escuchado decir que había habido una alza en el consumo. Y Mariano Montenegro también. Y Mariano Montenegro, que vino después del gobierno de Bachelet, decía lo mismo. Uno de los problemas, más allá de qué hace, qué no hace, qué afecta, qué no afecta, qué tipo de marihuana, era la percepción de riesgo en la ciudadanía que estaba consumiéndolo, había caído. Por lo tanto, esto es lo mismo que los que somos mayorcitos tenemos percepción de riesgo del cigarrillo. Hoy día la percepción del riesgo del cigarrillo es 1. Universal, o sea, nadie la percepción de riesgo cuando éramos chicos era 0,1. Claro. Y por eso se fumaba y era bacán fumar, y estaba el cowboy de Marlboro, y estaban los yates en el Mediterráneo de Kent, y estaba, en fin, aquí y allá. Percepción de riesgo nula. En el cigarro hoy día, toda. Y cambian las cosas.
Igual hay gente que fuma, pero fuma sabiendo a qué se atiene. Con la marihuana pasa con los cabros más jóvenes que creen que hoy día es prácticamente vapor de menta. No, que es buena para la salud. Vapor de menta, Acuérdate, digamos. es buena para la salud, es Claro, buena para la nadie salud. por eso quiere prohibirle ni cortarle las manos a alguien que fume marihuana, pero Yo creo que ahí percepción de riesgo ajustada. Con el SIDA o con el VIH pasa otro tanto. Por eso es que es difícil tener campañas de adelantarse, de campañas de ¿cómo se llama?, de prevención, si tú no tienes lo mínimo que es percepción de riesgo, porque eso es lo que explica que tú quieras prevenir algo. No puedes prevenir algo que no crees que te hace mal, po. Claro. ¿Cómo voy a prevenir algo que no creo que me Por hace eso, mal? más allá, lo que planteamos originalmente, más allá del error de decimales del ministro de Salud, lo importante es que esto no se convierta en, ven que estaba exagerando el ministro, esto no hay nada. Y cuando hay bajas percepciones de riesgo, creo yo que tienen una conexión directa con verdaderas campañas ideológicas en favor de generarles esa baja percepción de riesgo. Sí. Es decir, aquí hay una cuestión mucho más armada que el simple comentario de pasillo o de sobremesa. 8 de la mañana con 18 minutos. Oye, bueno, como estamos al servicio de los auditores, como dice la Consuelo, otro me dice, oye, parece que el problema del Ministerio, el Ministerio de Educación parece que es el problema, por las deslenguados por los deslenguamientos de Izaguirre en su minuto. Parece que ahí se produce. Hay algo en el agua. Ahí ahí. se produce el contagio. En el agua que toman en. Parece que ahí se produce el contagio. Oye, una cosa, bueno, no tan breve, pero tenemos tiempo. Ayer escuchábamos en la mañana a Claudia Sender, la ejecutiva de la TAM, anunciándonos el final del conflicto, pero nos enteramos que en la asamblea sindical la propuesta que llevaron los dirigentes que habían acordado con la empresa fue rechazada. Y sigue la huelga de la TAM. Oye, sigue las políticas las políticas de la TAM de mantener esta contingencia hasta el 21 de abril. Sí, efectivamente. Lo habían hecho, se habían cubierto y, bueno, si se acababa ayer la huelga, bien, se terminaba antes, pero va a seguir entonces esta política hasta el 21 de abril. Yo quería consignar un solo dato que ya lo vivimos en la huelga de Home Center. Las huelgas actuales son un tremendo desafío para los dirigentes sindicales. Porque los dirigentes sindicales tienen la capacidad de mirar el cuadro más grande, de sentarse con los empleadores y lograr eventualmente acuerdos. El problema es, y lo veíamos en la famosa huelga de Sodimac Home Center, el que las asambleas actúan con unas dinámicas completamente distintas. Las asambleas se descontrolan, las asambleas están preocupadas del muy corto plazo. Me decía un ejecutivo de Home Center que ellos habían hecho el cálculo por la historia, que de quienes estaban participando en esta negociación colectiva, en la siguiente negociación colectiva iba a participar menos de un 30% los que participaban en la actual negociación colectiva, iban a estar en la siguiente, porque probablemente habían haber cambiado de pega, iban a estar en otra cosa, eran temporarios, etcétera, etcétera. Entonces, el horizonte de empresa, de carrera, no existía, y lo único que les interesaba era conseguir el bono lo más alto posible, porque querían un beneficio rápido, porque no se proyectaban en el largo plazo. Y eso lo he conversado. Hay un incentivo real ahí. Lo he conversado con dirigentes sindicales que dicen que hoy día las asambleas sindicales se convierten en algo incontrolable. Ahora, el error de la ejecutiva de LAN, sabiendo esto, si se dedica a esto, es dar por terminada una huelga que se sabía que tenía que ser sometida al escrutinio de la asamblea. Sí, pero ahí hay un error. Puede ser, pero el punto práctico es que yo creo que va a ser. Sí, porque eso también enoja a la gente que va a votar en un ratito pero más. Porque la presión que te ponen encima es enorme. Puede ser, sin duda, puede que haya algo de eso, puede que haya bastante de eso, no solo algo, pero el punto práctico es en esto, cuando se llega al momento de la negociación colectiva y se declara la huelga y empieza la huelga, el manejo de las asambleas es algo muy, muy, muy complejo. En todo caso, brevemente, por lo que conocemos, esto tendría que ver más que con los contenidos del acuerdo respecto de la semana, la jornada, los turnos, es si se extendía o no a los trabajadores no sindicalizados. Que la empresa quería extender estos beneficios del acuerdo al que había llegado con el sindicato de la TAM Express, a los que no estaban en el sindicato, los trabajadores no estaban de acuerdo. Recordemos que la nueva ley laboral... Punto central de la reforma laboral. Claro. Punto neurálgico, la extensión de beneficios a los no sindicalizados, que pasó a ser... No es primera institución, no es primera empresa que veo
que las negociaciones se entrampan y que no se llegue a acuerdo y que se va a huelga por la extensión de beneficios. Y Lata me está diciendo ahora que entonces se empieza la negociación desde cero y que aquellas cosas a las que habían puesto arriba de la mesa y sobre las cuales se había llegado al acuerdo que la Asamblea finalmente rechaza, esas se retiran de la mesa. Se rechaza, se aprueba todo. Claro que yo me imagino que es una estrategia de presión también, pero es las declaraciones que aparecen hoy día en los diarios sobre cómo entonces se retoman las conversaciones para resolver esta huelga. 8 de la mañana con 22 minutos. Ayer supimos, gracias a la revelación que hace la tercera PM, sobre las 1 de la tarde, de las declaraciones al detalle, con lujo y detalle, de Patricio Contese, en su momento gerente general de Sokimich, respecto de su relación y de su financiamiento, el financiamiento de esa empresa, Marco Enrique Sominami, a su campaña y a su partido. Y sabíamos de manera indirecta por la secretaria de Contese en su momento y el mano derecha de Marco Enrique Sominami, Christian Werner, y Karen Billo, me parece que se llamaba esta secretaria, ¿sí? Que hacían declaraciones, diálogos vía email para concretar las entregas de plata, y donde se nombraba a un Marco, que todos suponíamos que al ser mano derecha de Marco Enrique Sominami se refería a él en particular, pero aquí baja una escala. Marco acordó con don Patricio tal cosa, ok, yo le digo. Aquí se acota más y es Patricio Contese González, con nombre y apellido, refiriéndose a Marcos Enrique Ominami, con nombre y apellido, y refiriéndose concretamente a qué le pedía, cómo le pedía y cuáles eran los mecanismos de entrega de esa plata. No le consta cómo se entregó esa plata, porque dice, bueno, no sé si la vinieron a buscar un miércoles o un jueves, no sé si se la entregó esta secretaria o esta otra secretaria, pero yo acordé con él directamente el para qué, el cuánto y el cómo. Y el cómo era justamente, según dice Patricio Contese, esa es su versión, desmentida posteriormente por Marco Enrique Ominami a través de un Twitter bastante escueto. El mecanismo era a través de la entrega de facturas de una empresa del señor Christian Werner. Uh-huh. Según Patricio Contese, así lo acordó él directamente con Marco Enrique Sominami, no a través de un tercero, que serían las entregas de plata. ¿Calza hasta ahora? Sí, todo calza. Salvo que Marco Enrique dice que Contese miente completamente porque él no recibió esas platas. Así que Marco Enrique Ominami exige un juicio que está bien, desde el punto de vista de la comunicación, genera ahí una inquietud de decir, miércale, alguien miente, pero es natural, así va a ser, va a haber un juicio, eso es lo más esperable entre estas dos personas, donde se tengan que demostrar que efectivamente alguien está diciendo la verdad y alguien está mintiendo en este caso. Yo me junté contigo, Consuelo, ayer a las 4 de la tarde, así de concreto y así de claro. Mentira, falso. Tú dices, yo estaba con ella. Matías miente. Tengo una coartada. Matías miente. Claro, tú tienes que decir con la coartada, mostrar que estabas en el médico a las 4 de la tarde. Oye, varias cosas y además casi en el tono como de la historia o de la novela aquí. ¿Por qué Patricio Contese decide hablar? ¿Por qué decide hablar en sus declaraciones que hizo varias entregas durante el verano? Lo que cuenta hoy día la tercera es que ha estado declarando en varias oportunidades y que en el caso de Marco Enrique Ominami habla por primera vez en detalle sobre este tema después de que se llega al acuerdo para la salida condicional para SQM. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si hay un link ahí de hacer una colaboración, de entregar información a la Fiscalía a cambio de llegar a ciertos acuerdos, que es algo completamente legal, a ciertos acuerdos respecto a cómo va a seguir adelante el juicio. Ese acuerdo con la Fiscalía. Así es. Esos acuerdos. Eso por una parte. Entonces, luego tenemos, ¿por qué habla sobre Adolfo Saldívar? Sobre quien todo habla porque, bueno, ya falleció, digamos. Entonces, muchos de los que han hablado han contado cómo le dieron dinero al PRI. No habla... Porque calla otros casos. Calla. Y calla explícitamente porque los fiscales le van preguntando caso a caso en estas declaraciones sucesivas, que hay otras que no se han conocido o que no han sucedido aún, pero hay temas de los cuales todavía no se le pregunta. Hay un montón de políticos que
recibieron o personas cercanas suyas boletearon por servicios que no se habrían prestado porque la propia SQM se los entrega impuestos internos como gastos rechazados, finalmente, ¿verdad? Los retira de la contabilidad y sobre los cuales Contese no ha hablado. Pero decidió no hablar explícitamente, por ejemplo, sobre... Roberto León. Exacto. Carlos Ominami. Carlos Ominami. Que casualmente, o sea, no casualmente, que toca la casualidad que es el padre de Marco Enrique Ominami, Sí. pero de uno habla y del otro no quiere hablar. Y de cuántos todavía no sabemos que se podría hablar eventualmente. Hay varios temas. Por ejemplo, Patricio Contese hace uso de su derecho a permanecer en silencio cuando se le preguntan por los aportes a Tudela y al diputado Roberto León. La razón de ello, al entonces diputado Roberto León, la razón de ello es que prefiere guardar silencio, es porque en ese caso se le podría imputar el delito de cohecho y nadie está obligado a autoincriminarse. Entonces, buen punto. Entonces ahí hay varios elementos respecto de cómo es la declaración de Contese. La nota de la tercera transcribe las preguntas sobre Renovación Nacional, sobre el fallecido Adolfo Saldívar, que recibe aportes para el PRI y que los reconoce Contese. En fin, pero como os digo, Contese, esta es una declaración muy dirigida en términos de aquellas situaciones en las que ya reconocieron ellos. Recordemos que SQM pagó los impuestos relativos a estas operaciones, se acogió al beneficio que se otorgaba en algún minuto y por lo tanto no vale la pena negar ni lo de RN, ni lo de Adolfo Saldívar, ni lo de Marco Enrique. Ahora, por ejemplo, respecto a lo de Tudela y León, decide guardar silencio, porque hay elementos distintos. Claro, y todavía no hay interrogatorios sobre Pizarro, sobre Fulvio Rossi, sobre un montón de otras personas. A todo esto en paralelo, el Servicio de Impuestos Internos se querelló y también amplió querellas, lo que complica más la situación de otras personas involucradas. Estamos hablando de Carmen Luz Valdivieso, ¿verdad? Estamos hablando de... Secretaria de Pablo Longueira en ese momento. Asistente de Pablo Longueira y también de la secretaria de la UDI y también de Marco Enrique Ominami que se querella impuestos internos. Con Marco Enrique Ominami se va con el carrete completo. No es lo mismo para todos, pero sí hay un punto que puede servir para ser utilizado en otros casos de políticos. La frase textual de Contese es: mi propósito fue hacer ayudas políticas. Entonces uno podría hacer por lógica de regla de tres, digamos. Estos son todos los políticos. Con él su propósito era hacer ayudas políticas. Con estos otros señores que son políticas y usted recibe plata por algunos servicios, ¿no eran ayudas políticas? Es decir, uno podría preguntarle a Contese si todo político con el cual se relacionó, la idea era hacer ayudas políticas, claro, o en algunos casos son servicios. Bueno, él dice, por ejemplo, que hay algunos de los cuales no quiere hablar. De Marcelo Rosas dice Marcelo Rosas dice que fueron servicios, digamos, que fue asesor de la compañía. Oye, en todo caso lo que él dice es también... Sí. Sí. Lo que el plantea dice, obviamente yo no tenía ningún interés en descontar impuestos con esto. Ese no era mi propósito. Este es un gasto de un 0,12 respecto de todos los gastos de la compañía, que son de, no sé, 1.200 millones de dólares al año. Compañía que tiene utilidades por 400 millones de dólares. Ya, él puede decir que su intención no era evadir impuestos, pero en la práctica ese es el efecto que se produce y ese es el delito por el cual lo pueden perseguir. Entonces uno puede decir, yo no tuve la intención de atropellar al señor ciclista que iba cruzándose por la calle. Sí, evidente, pero en la práctica lo atropelló. Y si es que hay una ley, esa era la manera de financiar la política. Era una manera que además es cuestionable éticamente porque era opaca, por debajo de la mesa, no se conocía. Bueno, hay que hacerse cargo de algo que no se estaba haciendo bien y hay que pagar las consecuencias de eso. Él dice, yo no pensaba si era con boleto o con factura y bueno, era la forma que yo tenía, estos temas no se veían en el directorio, yo no lo veía con ningún otro ejecutivo de la empresa. Además, poniendo como una muralla china a su alrededor para no inculpar a nadie más en la compañía. No lo conversaba con el directorio, ni con el dueño, ni con nadie. Eso, recordemos que Sokimich tiene accionistas internacionales, en fin, etcétera. Ahí también hay todo un tema respecto a si estaría violando leyes en Estados Unidos. Por eso Claro, por eso hemos sabido tanto de SQM también. Claro. Porque no es una empresa que esté solo en Chile, es una empresa que tiene mucho juego afuera.
Entonces él pone una muralla china y dice, lo sabía solo yo, no era mi interés evadir impuestos, esto era un gasto pequeñísimo, y lo hacía de esa manera porque era la forma que yo tenía de sacar la plata, pero porque no la podía sacar. Mira la declaración de parte de la descripción de su cargo. Perdón, Dice, agrega, y otras 45 empresas lo hacían. Parte de mi rol era que la compañía fuera conocida tanto por inversionistas, analistas, dirigentes gremiales y también por políticos. Es decir, esta era parte de su pega, el estar financiando a los políticos. Relacionándose con ellos. Relacionándose porque fueran conocidos. Eso es un eufemismo, que fueran conocidos. Es tenerlos bien aguachados a los políticos. Oye, a Marco Enrique Ominami, él dice que evidentemente Conté se quiere proteger, que este caso va a quedar en nada, que se está salvando a sus cercanos, y que él quiere ir a un juicio, digamos, abierto, público, un juicio oral para demostrar su inocencia. Sabemos que estos casos es muy difícilmente dificultoso. llegan a juicio oral. Claro, entonces es una cosa media retórica, decir, quiero que llegue al juicio, porque lo más probable es que no se llegue al juicio, no hemos visto juicio, hemos visto puros procedimientos abreviados, acuerdos con la fiscalía, porque o los delitos están prescritos, o en general, salvo los de cohecho, que son los más grandes, que veremos qué sucede, no tienen penas de cárcel. Podemos debatir si eso está bien o eso está mal, pero en la práctica eso es así, y por eso son las formalizaciones las que se convierten en estos antejuicios públicos. Pero también Jorge Abot, el fiscal nacional, presentó en el día de ayer una instancia anticorrupción, y ahí estuvo hablando del caso Lavallato, Odebrecht, OAS, dijo Odebrecht no entró mayormente en Chile, pero en OAS sí, y probablemente vamos a tener un poco en referencia al tema del avión que le facilitó OAS a Marco Enrique. Lo dijo el fiscal nacional ayer en una conferencia que dio. Claro, pues. Entonces dijo que probablemente vamos a tener novedades de persecución penal en esa materia próximamente. O sea, como adelantando que quizás también se viene algo por ese lado para el líder del PRO. 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular y sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del Banco BBVA o ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Volvo es sinónimo de diseño escandinavo, innovación, tecnología y seguridad, y así lo demuestran The All New XC40 y XC60. Modelos Resentment han sido nombrados European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque tu futuro elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Los que son Movistar One renuevan cada 12 meses el último smartphone y ya podemos tener el nuevo Samsung Galaxy S9 diseñado para expertos, accesible para todos. Movistar elige todo. Oye, ya no se rían más de mi inglés. No, perfecto es tu inglés. Ya quisiera, yo no sabía que había que dar el TOEFL para... Ya quisiera yo para un domingo. En la mañana. Un domingo en la mañana. En la dehesa existe un antes y un después, con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Si estás pensando en una mamoplastía de aumento, Clínica Alemana te ofrece un 10% de descuento en esta cirugía durante abril. Además, puedes simular los resultados a través del examen Vectra en 3D. Contacta a la Clínica Alemana en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al economista y cientista político británico James Robinson, coautor del exitoso libro ¿Por qué fracasan los países? No te pierdas la interesante charla de este profesor e investigador de Harvard en el seminario Nuestro país, nuestro compromiso. Claves para construir un Chile mejor. Miércoles 9 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. Ay, pero gordo. En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras, porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesπaraconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma de facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. La app Consorcio responde rápido. Con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. La Cámara Chilena de la Construcción te invita a la charla Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales con el experto Lawrence Waterman, quien compartirá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Esto es el 9 de mayo a las 2:30 de la tarde en Casa Piedra. Inscripciones en semanadelaconstrucción.cl. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur, en los feriados de mayo o en tu próximo fin de semana, lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas Latam Paz. 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Ayer comentábamos muy al pasar el cambio de gobierno en Cuba, se inicia en la Asamblea Nacional, se inicia el proceso que saca a Raúl Castro del poder, del gobierno, no sé si del poder. Eso es una aclaración que hay que hacer. Si vemos que finalmente queda a cargo de las Fuerzas Armadas, sigue secretario general del Partido Comunista, su ex yerno está a cargo de uno de los consorcios más importantes, su hijo está a cargo de la seguridad del Estado. La verdad que uno podría pensar que sus vínculos permanecen. ¿Qué mejor que hablar de Cuba con quien conoció Cuba por muchos años y que entiendo además mantiene vínculos con la isla, Max Maramio? Max, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Tú coincidías con el análisis, un poco más cerca del micrófono funciona mejor, ¿tú coincidías con el análisis de que finalmente Raúl se aleja del gobierno pero no necesariamente del poder? Lo dijiste perfecto. La descripción exacta, y para ser más preciso todavía, cualquier cubano diría, este hombre se cayó para arriba. Se cayó para arriba. Se cayó para arriba, porque él asume ahora como primer secretario del partido, que constitucionalmente es el órgano superior de la República. Es decir, el partido
constitucionalmente está sobre el Estado. Está sobre el Estado. O digámoslo de otra manera. De ahí se genera el Consejo de Estado y ahí, desde el Consejo de Estado y ahí el Consejo de Ministros. Bueno, pero a ver, aquello se legitima por el partido y si no se legitima no existe, no es. O sea, el partido tiene derecho, suponte tú, a destituir un presidente sin mayor trámite, o sea, sencillamente por una instancia política. No es la Asamblea Nacional, sino que... Bueno, a ver, la Asamblea Nacional... El orden de los factores, no altera el producto, definitivamente, claro. Digamos, este caballero... Por instrucciones del Partido Comunista, la Asamblea Nacional puede hacer lo que quiera. Digamos. Pero, insisto, esto es legal. No, por cierto. No es un invento. Vale decir, este caballero va a una cuestión, pero lo que no se puede subestimar es que los cambios tienen extrañas formas de producirse. O sea, el que no haya, veremos mañana, porque todavía yo digo podría ser, el que no haya un Castro por primera vez en casi 60 años en la jefatura del poder es un hecho relevantísimo. Yo creo que más allá de todo el análisis que podemos conversar, es muy importante. Pero de aquí hacia atrás siempre el poder completo estuvo en una mano o en una cabeza. Siempre. Fidel, en Raúl, y ahora va a estar diseminado. Sí. En Díaz-Canel, en Castro y en otros personeros, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Hay otra pequeña diferencia, que es una gran diferencia, de que Fidel tenía, digamos, el nivel de sostén que tenía era enorme por su carisma, ¿no es cierto? Y por la aceptación que tenía de la gente en términos históricos. Raúl es un hombre mucho más, yo diría, de consenso. Sí, claro. No tiene y jamás tendría el liderazgo que tenía Fidel per se. O sea, la autoridad per se, digamos. Sí, claro. O sea, ahí hay ejemplos históricos para hablar. Entonces, él es un aparachitik, como sería el nombre antes de la Unión Soviética, hoy la Rusia actual. Él es un hombre de consenso, de organizaciones, es un tipo metódico. ¿Lo que los españoles definen como un funcionario? No diría eso, porque obviamente también se convierte en un líder en la medida que le toca. No, en la medida que le toca, pero no es un liderazgo por presencia. O sea, Raúl no hace muchos discursos, no habla mucho con la gente, trabaja de 8 a 5, una cosa extrañísima. Muy de funcionario público. Yo te diría, y defiende esa lógica. Pero, o sea, hizo la pega, aparte de tener el apellido, aparte de ser de la época de la Revolución. Recordemos que aquí va a haber un cambio generacional que es muy importante, con alguien que cumple 58 años el viernes. Pero por lo que tú describes, que es Díaz-Canel, si es que él es la persona designada. Pero, claro, parece ser entonces, por lo que tú describes, Raúl Castro, una persona que hizo la pega como con la burocracia, trabajando en la red burocrática. Y también con la burocracia partidaria. Claro. Él fue un hombre del partido, o sea, dedicado al partido y atendía el partido. Y si uno pudiese hacer alguna idea de proyección, esta transición va a seguir en paralelo, me imagino, hasta que Raúl Castro deje el partido el 21 o el 22 en la próxima asamblea el próximo congreso del partido. No, pero no en el próximo. Se supone que está hasta el 21 ahí. Hasta el 21, sí. Es decir, 21, formalmente. 22, ¿no? Exactamente. Además, él hace muy poco dijo, los Castro somos bien longevos, dijo. Yo creo que a mí me quedan par de quinquenios todavía. Él tiene 86, Raúl Castro. Bueno, pero... Entonces, ¿qué margen de maniobra...? Hay mucho de esa edad en el mundo político y todo. Pero, perdona, ¿qué margen de maniobra puede tener o qué podríamos esperar? ¿Qué tipo de gobierno podría hacer Díaz-Canel con todo el rayado cancha que hemos descrito y que se va a mantener? Uno puede prever lo que va a pasar al principio. Yo creo que Canel no va a mover ninguna ficha. Es decir, va a ser un continuista, reconociendo también de que en este continuismo Raúl significó un hito, porque, por la razón que sea, ahí se hizo el intento de abonarse con Estados Unidos.
Les tocó el mejor de los procesos posibles con Obama. Y Fidel lo vaticinó con gran disgusto de todo el mundo cuando hizo, el día que llegaba Obama prácticamente, hizo una publicación hablando de cosas que la gente no entendió, y ahí vamos a criticar también a la prensa, que no vi nunca un análisis de lo que dijo. Lo vieron como una anécdota, donde Fidel habló de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, del chantaje atómico y de Bretton Woods, de la promulgación del dólar como moneda universal y de quitarle la responsabilidad del oro de Fort Knox y dejarlo por la boca de los fusiles. Y en 2 palabras, lo que estaba diciendo es, oiga, con Estados Unidos, al final lo dijo, yo no he hablado, ni voy a hablar, ni les tengo confianza. Así terminó. Es porque los acuerdos son efímeros, porque dependen de los presidentes. Claro, en Cuba vive su segundo periodo especial, que le llaman. Después de la caída del muro vivió, sabemos, unas complicaciones económicas brutales, y ahora después de Obama a Trump es un segundo periodo especial, porque, y además del huracán que hubo, está con problemas económicos, pero fuera de serie, que no tenía hace mucho tiempo Cuba. Se suma eso. ¿Cómo puede, en ese contexto, entonces Díaz-Canel a lo mejor intentar algo? ¿O tú crees que Máximo Arambi que es imposible, dado que al otro lado está el señor Trump? O quizás no quiere. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a ver cómo lo hace, porque él ha hecho muy buena letra. Curioso, yo conozco a Díaz-Canel, y era un tipo muy particular, muy especial, y yo debo decir que fue muy valiente en una época. Era un joven secretario del partido, cosa que era una cosa extraña, un joven, de pelo largo. Usted dirá, bueno, ¿qué importa el pelo largo? Créanme. No era común. No. O sea, te puedo asegurar que debe haber sido el único, fuera de las mujeres que eran secretarias del partido, que se les permitía tener pelo largo, pero él tenía pelo largo, evidentemente largo, y tenía acciones que eran de alguien que tenía el pelo largo. Es decir, en una provincia agraria y oriental, que eso significa mucho en Cuba, porque son provincias de menos desarrollo, pudiéramos decir. En Holguín, él fue secretario del partido, y recuerdo una cosa insólita, hizo un centro, llamemos un centro cultural, llamémoslo así, para los gays, para los trans, donde se hacían concursos de, ¿cómo se llaman estas personajes que se visten de mujer y hacen unos eventos artísticos? Sí, Drag queens. Y eso en una dictadura como la de los Castro era inaceptable. Pero no, a ver, o sea, no era inaceptable. se tuvieron que ir de Cuba. Pero lo hizo el secretario del partido. Ya, pero ¿cómo conversaba eso? Lo hizo y lo armó. ¿Y por qué le permitieron en una dictadura tan autoritaria? Mira, si yo tuviera que pensar en ese plano, tengo que hacer una especulación. Yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tal sale. Dejemos que él experimente. Bueno, y cuando yo estaba allí todavía, ya hace 10 años, habían todos los años en La Habana, en el Teatro Nacional de La Habana, el más importante teatro, con jurados que eran gente de la cultura y del entretenimiento, un concurso nacional de drag queens que estaban allí y desfilaban con sus vestidos y con sus actos y toda la historia. Y te estoy diciendo, con cobertura de televisión. En un régimen que 20 años antes metía preso a los homosexuales, digamos. No 20 años, 40 años. 40, claro, pero que los descartaba de cualquier posibilidad, si eran públicos, era muy mal visto. De cargo público. Digamos. Era muy mal visto, aunque debo decirte que años después, sin mayores escándalos, habían 2 o 3 ministros que eran Máximo Arambi, te pongo en un escenario hipotético, pero que se ha dado en Latinoamérica. Lenin Moreno versus Correa, en Ecuador. Delfín. Suponíamos que iba a ser exactamente lo mismo. Y Lenin Moreno resulta que ha terminado siendo no solamente un contradictor de su padre político, ¿no es cierto? Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y Lenin Moreno es que es el actual presidente que intenta girar el barco totalmente. Claro, es una democracia la ecuatoriana, no es un régimen como el cubano. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasaría a Díaz-Canel, el eventual sucesor de Raúl Castro, si intenta decir, muchachos, ustedes me eligieron, ahora yo voy a jugar mis fichas completamente? No, que aquí no se puede. Bueno, yo lo voy a intentar. ¿Qué le puede pasar? ¿Cómo se podría dar ese escenario? Mira, yo creo que, disculpa, pero yo creo que eso no va a pasar.
Yo Ya, creo que, por eso. mira, Díaz-Canel, después de ser el personaje que yo te cuento, De Lenín Moreno nadie le ha suponía tocado- que iba a hacer lo sí, que está haciendo. Sí, pero a él le ha tocado hacer muy buena letra. Y lo que le quiero recordar que Cuba tiene una base de apoyo en el estamento militar. Eso hace toda la diferencia. Claro. Y Raúl sigue siendo primer secretario del partido, sigue siendo el general de más estrellas, activo, no es pasivo, no está en retiro, es jefe militar, aunque no sea el comandante en jefe del ejército ahora directamente, y lo va a seguir siendo. Y los dos vicepresidentes que aparentemente van a designar, que en teoría sería Ramiro Valdés y Machado Ventura, y bueno, van a seguir con un ojo puesto. O sea, no hay espacio en para la esto. creatividad. Yo creo que sí, son dos cosas que no son contradictorias. No, creatividad Pero- me refiero a que cambie y que él intente, ahora que está en el poder o que va a estar en el poder, que intente un giro total de Cuba. No lo ves posible. No lo veo posible. Y yo creo que se va a producir. Pero vamos a tener que esperar. Es decir, esto va a tener un derrotero y yo tengo mucha confianza que en una década Cuba sea un país que entre a competir en el estatus de dragón del Caribe. O sea, Cuba tiene todas las condiciones para hacerlo. Sí. En términos intelectuales, en términos educacionales, en términos técnicos, en cuanto a infraestructura. Cuba es el único país del Caribe que es capaz de acopiar en silos 4 millones de toneladas de grano. ¿Y tú Por crees ponerte un caso. que se va a convertir en una década en una democracia como occidental y que el gobierno va a ir abriendo las llaves de a poquitito para hacer una transformación en ese sentido? Yo creo, a ver, es difícil saber cuándo, pero en el momento que se abra con un beneplácito y apoyo de Estados Unidos, eso va a ser un río incontenible. O sea, en el fondo, aquí no va a haber términos medios. Yo creo que el día que se abra el cauce, se va a abrir entero. Tienen todo para que eso sea, y tienen las ganas también. A lo mejor él es el delegado de abrir las primeras compuertas de este cauce. Bueno, Quizás eso a sí, esos días Canel. Eso puede ser, sí. Eso sí, yo creo que él querría hacer eso. Sí. Riesgo de que pase algo distinto, que no sea Díaz-Canel, que Raúl diga, sabe que un año más mejor porque yo como soy muy longevo, estoy en buenas condiciones y no están dadas las condiciones materiales y objetivas. O que sea otro, Machado. No, otro. sinceramente no me pongo en ese escenario. De verdad, no. Yo creo que no es posible. Yo sé que es insensato decir no es posible de algo que va a pasar mañana Sí, o bueno, no pasar. no, pero yo creo que no es así. Yo creo que va a ser elegido y va a ser Díaz-Canel y no van a ser otros que se han estado rumorando. Pienso eso. Ahora, otra cosa es cómo sigue el proceso para adelante. Ahí veremos. Ya a mí no me cabe duda que Díaz-Canel, ya por su historia, pero también por lo que significa dialécticamente lo que hay que hacer en Cuba, pertenece y lo va a tratar de hacer. ¿Cómo? Ya veremos. ¿En qué ritmo? Yo creo que él es un tipo inteligente, o sea, así como supo marcar el paso todo este tiempo, ¿no es cierto? Y plegarse a una especie de política oficialista, por llamar así, en solidaridad. Yo creo que cuando le pasan la batuta, yo creo que él va a tratar de hacer cosas... O sea, Díaz-Canel hasta ahora fue transaccional, entre comillas. Así es. Yo creo que él va a tratar de mover ficha, pero ha demostrado ser un tipo inteligente. Yo sé que es un tipo inteligente y además capaz. Por lo que tú nos contabas, tiene algún margen. Porque hacía cosas que los demás no se atrevían a hacer hace años, digamos. Claro, pero los cubanos tienen dichos muy representativos de las posibilidades políticas. Dicen ahí, se puede jugar con el mono, pero no con la cadena. ¿Qué significa esa metáfora? No, con el que lo sujeta. De los monitos estos que andan arriba de los organillos. De los organillos. Entonces el mono está amarrado con una cadenita. Entonces tú le podés tirar la cadenita y el tipo no te dice nada. Pero si le agarráis el mono... Otras cosas suceden. El otro término, perdona, hace letra. ¿Has dicho varias veces hace letra? Hace buena letra. ¿Qué es hace buena letra? Se porta bien, las cosas bien. Actúa by the book, digamos. Gracias por la aclaración. Como dice el libro que hay que actuar, digamos. O sea, no se sale de la fila. A lo mejor es el encargado de preparar una transición. ¿Eso es como lo que podríamos esperar de Díaz-Canel? Yo diría. ¿Y qué nivel de cercanía con Raúl tiene? Mucha. Él es un hombre de Díaz-Canel.
Raúl es un hombre, o sea, No. Díaz-Canel es un hombre Raúl. Así es, porque a él le tocó toda su carrera más importante. Ser de Raúl y ser de Fidel es toda una diferencia. Tú eres de Fidel. Claro que sí. Lo que sucede es Es que eso me que pregunto. cuando Fidel vivo era inconcebible que alguien no fuera fidelista. ¿Tú sufriste ese cambio de pasaste de ser fidelista a raulista? Bueno, yo nunca fui raulista Pero sufriste porque un y ahí día- tengo la historia para contarles, Sí, pero claro. no les voy a contar porque no vale la pena, no estamos hablando de eso, pero quiero decir que es muy distinto. O sea, un cambio traumático. Los Hay que un eran cambio fidelistas dejaron Así de es. serlo. ¿Y quedan fidelistas en Cuba? Sí, claro. Gente, Pero ahí podría haber entonces Oye, un elemento de fricción. gente de mi edad. Gente de tu edad. Que Pero bueno, pregúntale a Nico. Claro. Y ahora van a ver la posibilidad de los fidelistas de intentar retomar el poder, un asalto al cuartel Moncada de nuevo. Digamos. Pero sería, a los efectos de hoy, sería absolutamente contraproducente. No estaría en línea con lo que hace falta, con lo que digamos, la historia va a empujar, que son los cambios. Fidel era un hombre que entendía la revolución como los principios que la originaron y jamás habría dado un paso hacia eso que hace falta ahora. O sea, no se habría acercado a Estados Unidos y nada de lo que está pasando, el cuentapropismo, todas estas cosas, no habrían ocurrido con Fidel. Habrían ocurrido, pero con mucha lentitud, hasta cuando no estuviera en el poder, como pasó ahora. Max, para terminar, no puedo dejar de preguntarte el tema de Marcos. Está hoy día en todos los diarios, con las platas políticas. Patricio Contese, no sé, por las declaraciones que se han publicado ante la Fiscalía, donde cuenta cómo hizo el financiamiento en específico para varios políticos, pero sobre todo para las campañas de Marcos, desde la del 2009, donde tú participaste y Sí. quería conocer tu opinión sobre eso. Mira, la verdad que tengo poco que decir, porque si ustedes han visto, y si no lo han visto, me cuentan, porque yo no he visto nada. No tengo, en el 2009, no era la manera, que por lo menos yo que era jefe de campaña, que decidimos para recaudar. O sea, nunca hicimos las cosas que se están diciendo ahora. Me llama la atención. Me gustaría ver una prueba porque podría apostar que eso no sucedió en el 2009. No habría pasado sin que yo me hubiera enterado. Y sinceramente creo que ¿Te no extraña pasó. que haya pasado en la anterior? ¿Cómo en la anterior? No, pues Sí, la posterior. O sea, la posterior. Perdón, pero la posterior. Mira, no puedo saberlo porque yo no tuve, digamos, a partir de la del 2009, prontamente ya no tuve más contacto con lo que estaba pasando ni con las campañas posteriores. Así que no tengo mucho que decir. No tengo nada que aportar. ¿Te han llamado a declarar en estos temas? ¿Te ha tocado ir a la Fiscalía? Nunca. ¿Nunca? No. Es decir, es que, ¿sabes qué? No estoy involucrado en ninguna operación de esas. O sea, de las que existen o las que dicen que existen. No tengo ni siquiera idea. Es más, dificulto que eso haya pasado en el 2009. Es decir, sinceramente. ¿Cómo financiaron 2009? Con aportes, pero dentro de las normas de la época. ¿No es cierto? Además, los medios que teníamos eran mucho más chicos que lo que cualquier candidato. Si ustedes se acuerdan, nosotros no teníamos prácticamente ninguna publicidad en la época que se podía hacer publicidad por afiche, paloma y cosas, no teníamos. Fue una campaña totalmente distinta. Max Marambi, un millón de gracias por estar esta Max. mañana con nosotros. Gracias. Buen día. Nos vamos, ya vienen lugares notables. Hoy Galápagos, ¿qué les parece? Y la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que se vendan remedios en supermercados? ¿Sí o no? Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias Max, de nuevo. Yo sí.